¿Dónde podrían encajar los mexicanos fuera de México? Bueno, siguiendo con la noble labor sudamericana de descubrir a los presumidos haters, ridículos troles y nacionalistas mexicanos acomplejados. Cansados de que nos invadan las redes y los canales de internet sudamericanos, con sus videos y estadísticas buscando pelear e insultarnos comparándose y alucinando en todo con Sudamérica y gritándonos que son el mejor país del mundo o que ya son de primer mundo o que son los mejores de Latinoamérica y los envidiamos en todo. Sin embargo, hoy investigaremos cómo es la visión histórica que se tienen de los mexicanos en cada una de las tres Américas. Empecemos. Mexicanos en Norteamérica. Esta es la verdadera zona geográfica mexicana donde su euforia nacionalista o patriótica mexicana no existe o se reduce a su mínima expresión. Frente a la influencia y dependencia en todo sentido que México tiene con los Estados Unidos como ningún país del mundo. Y los mexicanos han arriesgado por millones su vida, al punto tal de perder miles de ellas con tal de cruzar la frontera. Además, esto ha hecho que México tenga la costumbre de verse a sí mismos como menos cuando de Norteamérica se tratan las comparaciones como si no pertenecieran geohistóricamente a este continente. Al colmo de no compararse con ningún país norteamericano, por el vergonzoso complejo que arrastran de que Estados Unidos históricamente siempre los han hecho sentir inferiores en su área. Sí. Mediante la explotación y desprecio histórica a los mexicanos que se ha dado en esta área, sumando los niveles económicos, la cantidad de 60 millones de pobres de México que para el nivel norteamericano promedio que tienen Estados Unidos y Canadá son realmente incomparables. Y eso es un doloroso motivo por el que a muchos de ellos les genera baja autoestima, pero lo paradójico es que lejos de reaccionar contra esta situación y sobre todo contra el abusivo amo gringo Estados Unidos. No solo por las humillaciones de haber sido a través de su historia tratados por este como mano de obra barata al nivel de esclavos, haberles quitado 2 millones de kilómetros de territorios y tantos motivos indignos padecidos por estos a través de su triste historia fronteriza. Sin embargo, muy lejos de pelear como cualquier país que presuma de ser nacionalista lo haría en su lugar y mostrar hasta rebeldía, tristemente por el contrario, sonaría hasta como chiste creer que México le pudiera disputar tan solo 1 metro de territorio o reclamar algo a Estados Unidos actualmente. Podemos concluir que en Norteamérica al menos los mexicanos no pueden presumir de nada y lo peor, se comportan como buenos sirvientes además de humillados y prohibidos de cruzar la frontera. No tienen ni voz ni voto frente a lo que determine el amo gringo, del cual dependen cada vez más en todo aspecto como ningún país del mundo. En resumen, a México en su zona Norteamérica hasta muro les ponen para evitarlos. Siendo muchas veces repetido por los gringos que Norteamérica empieza solo después de este muro. Coincidiendo de que a México no se le reconozca fácilmente como norteamericano hasta por los mismos mexicanos, aunque cuando menos por geografía lo es. 2. Mexicanos en Centroamérica. 2. Quizás esta zona por su distancia a México ha tenido que soportar durante muchos años los antipáticas y agresivas fanfarronadas históricas mexicanas de su gran historia y nacionalismo entre comillas a nivel histórico que en esta zona ha sido muy agresivo y más ahora cuando estos repiten en redes, como que Centroamérica tiene que agradecerle a México, o que este es el hermano mayor de Centroamérica o amenazas de anexión y una serie de tonterías típicas de los acomplejados baja autoestima mexicanos y que al no encontrar en la historia cosas verdaderamente trascendentes que haya hecho México por ellos. Estos difunden por internet que México es muy influyente en esa zona. O la otra presunción hasta el hartazgo mortificante del fútbol mexicano autobautizado por ellos mismos como el gigante de la CONCACAF que siempre clasifica y ganando en duros partidos ante sus grandes rivales Martinica, Haití o Aruba. Sin embargo, lo que no se puede negar que los centroamericanos siempre padecieron desde que se fue España en esta zona, es la injerencia de Estados Unidos quien hizo y deshizo con estos. Y que México no aparece más que en algunos episodios y recuerdos conflictivos fronterizos de alguno de ellos o porque en sus historias México no aparece para nada destacable. O la demostración más grande de que México hoy más que nunca no es ni ejemplo ni paradigma para el centroamericano. Sino que solo representa un simple país de paso para llegar al anhelado sueño americano, pues para el tradicional centroamericano en el mapa de Norteamérica solo ve a Estados Unidos como objetivo y a México solo lo ve como un país de paso. Y para que no nos salgan los mexicanos con la típica de ellos de que hablamos así porque les tenemos envidia.
Ahora hablemos de la indiferencia a México y su pobre influencia en los países de Centroamérica, que hace poco se demostró el 15 de septiembre del 2021, cuando los países centroamericanos celebraron sus 200 años de independencia y tanto Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. El tema de México no aparece como referencia ni importancia para nada en sus celebraciones y proyecciones de bicentenario e independencia, y hasta Chiapas, Estado de México, que también ya es conocido, que quieren separarse de México también. ¿Será que estos países también les tienen envidia a México y por eso lo borran de su historia, o será que para Centroamérica México solo es un país intrascendente? 3.